Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dice el Evangelio de la fiesta de hoy que en aquel tiempo Jesús le dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Hoy parecemos asistir a una desaparición progresiva del símbolo de la cruz. Desaparece de las casas de los vivos y de las tumbas de los muertos. Desaparece sobre todo del corazón de muchos hombres y mujeres a quienes molesta contemplar a un hombre clavado en la cruz. Y esto no nos debe extrañar, pues ya desde el inicio del cristianismo, San Pablo hablaba de falsos hermanos que querían abolir la cruz, porque son muchos, y ahora os lo digo con lágrimas, escribe en la carta a los filipenses, que son enemigos de la cruz de Cristo. Unos pues parecen afirmar que es un símbolo maldito, otros que no hubo tal cruz, sino que era un palo vertical. Para muchos la cruz de Cristo es un Cristo inoperante, impotente. Hay quien enseña que Cristo no murió en la cruz. Con tal de hacer desaparecer la cruz, son capaces de inventar cualquier historia. La cruz es símbolo de humillación, de derrota, de muerte para todos aquellos que ignoran el poder de Cristo. Me parece que no estoy exagerando nada cuando estoy diciendo esto, porque basta con ver la gente que tiene miedo no solamente a ir a un cementerio, sino de ir a un hospital para visitar a un ser querido. La derrota en victoria, la muerte en vida y la cruz en camino hacia la luz, como decía San José María, y lo repitió San Juan Pablo II. Por la pasión del Señor, la cruz no es un patíbulo de ignominia, sino un trono de gloria. Resplandece la Santa Cruz por la que el mundo recobra la salvación. En la liturgia de las horas se reza: oh cruz que vences, cruz que reinas, cruz que limpias todo pecado. Por eso la fiesta que celebramos hoy tiene su origen en Jerusalén, en los primeros siglos del cristianismo. Según el conocido antiguo testimonio de Egeria, se comenzó a festejar en el aniversario del día en el que se encontró la cruz de nuestro Señor. Y su celebración se extendió con gran rapidez por Oriente y poco más tarde a toda la cristiandad entera. De hecho, en España, el 14 de septiembre del año 808, es decir, nos remontamos a hace muchos años,
el rey Alfonso II el Casto decide trasladar el Arca Santa con reliquias de la Pasión del Señor desde el Monte Sacro, así llamado Monte Monsacro, hasta Oviedo, donde ahora se pueden venerar y contemplar. De hecho, nos contaba Carlos, que ha estado allí, bueno, y don Fernando, que estuvieron allí este verano, como allí se conserva el santo sudario que envolvió el rostro de Cristo en el sepulcro, entre las reliquias que se conservan allí. Llegaron procedentes de Toledo, donde se tenía miedo de que los musulmanes, o los moros, como quieras decirlo, pues pudiesen destruirla, cosa que también ocurrió o podía ocurrir con las reliquias del apóstol Santiago en Compostela. En Oviedo fueron colocadas en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Y se celebra todos los años esa fiesta de traslado. Hay una histórica marcha desde el Mont Sacro hasta Oviedo, donde una reproducción del Arca Santa fue recibida en la catedral por el arzobispo, en este caso don Jesús Sanz, y numerosas autoridades. En España también se celebra esa fiesta con diversos motivos, con motivos de la pasión de nuestro Señor. La cruz que aparece adornada con flores es una señal para nosotros de que esta cruz que florece por la pasión de Cristo. Es regada con su sangre, para que la semilla presente en la vida del cristiano crezca. A los niños les enseñamos a hacer el signo de la cruz. Vamos, concretamente ayer y antes de ayer estaba yo con los de primera comunión y estaba exactamente repitiéndole eso. Y les decía que tenían que hacer arriba 4 cruces, arriba abajo, al lado de donde está el barco de Fomento, y a la derecha. Y me decía uno, mi madre me dice que al lado contrario donde está la mano que estoy utilizando. Y hombre, sí, porque eres diestro, si fueses zurdo, pero bueno, lo de tu madre te vale muy bien también, con lo cual sigue adelante. Las madres, y en la catequesis les enseñamos a los niños a hacer la señal de la cruz, en la frente, en los labios, en el corazón, en la vida entera. Y en la liturgia la Iglesia utiliza el signo de la cruz en los altares, en el culto, en los edificios sagrados, en la celebración de los sacramentos. El sábado pasado, en el bautismo que estuve administrando, pues también, no solamente lo hace el sacerdote, sino también lo hacen los padres y padrinos. En el árbol, pues es el árbol de riquísimo fruto, como decía antes, arma poderosa que aleja a todos los males y espanta a los enemigos de nuestra salvación. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, pedimos todos los días al signarnos. La cruz, enseña un padre de la Iglesia, es el escudo y el trofeo contra el demonio. Es el sello para que no nos alcance el ángel exterminador, como dice la Escritura. Recordaba ese libro de Chesterton que leí hace muchísimos años. Recuerdo exactamente cuándo. En los años, estaba yo en Málaga, por tanto, pues tendría que ser entre el 75 y el 78. Pues la esfera y la cruz. Y ahí narra ese diálogo entre Lucifer y Miguel. Una vez conocí a un hombre como usted, Lucifer, dijo articulando con lentitud y monotonía desesperantes. Era Miguel el que hablaba. Opinaba también, no existe otro hombre como yo, gritó Lucifer con tal violencia
que estremeció la nave. Como iba diciendo, continuó Miguel, ese hombre opinaba también que el símbolo del cristianismo era un símbolo de barbarie y de sinrazón. Su historia es un tanto divertida, cuenta Miguel. Viene a ser también una alegoría perfecta de lo que les ocurre a los racionalistas como usted. Comenzó, por supuesto, negándose a tolerar un crucifijo en su casa, ni siquiera pintado ni pendiente del cuello de su mujer. Decía, igual que usted, que era una forma arbitraria y fantástica, una monstruosidad amada por ser paradójica. Después fue haciéndose cada vez más violento y excéntrico. Quería derribar las cruces de los caminos porque vivía en un país católico romano. Finalmente, en un acceso de furor, trepó al campanario de la iglesia parroquial y arrancó la cruz, blandiéndola en el aire y profiriendo atroces soliloquios, allá en lo alto bajo las estrellas. Una tarde todavía en verano, cuando se encaminaba a su casa por un caminito vallado, el demonio de su locura vino sobre él con violencia y demudación tan fuerte que trastuecan el mundo. Se había tenido un momento fumando delante de una empalizada interminable cuando sus ojos se abrieron. No se movía una hoja, pero él vio, como una maldición súbita del contorno, que la empalizada era un ejército innumerable de cruces ligadas unas a otras de la colina al valle. Enarboló el garrote y se fue contra ellas sobre un ejército, y milla tras milla en todo el camino hasta su casa fue rompiéndolas y derribándolas, porque aborrecía la cruz y cada empalizada era una pared de cruces. Cuando llegó a su casa estaba completamente loco. Se dejó caer en una silla y luego se alzó de ella porque los travesaños del maderamen repetían la imagen insufrible. Se arrojó de una cama, lo que sirvió para recordarle que la cama, igual que todas las cosas labradas por el hombre, correspondía con el diseño maldito. Rompió los muebles porque estaban hechos de cruces. Pegó fuego a la casa porque estaba hecha de cruces. En el río lo encontraron. Bueno, este pasaje de un libro escrito ya hace más de, casi 2 siglos, ¿no? Pues nos recuerda que la cruz siempre ha sido el enemigo, no de los racionalistas, sino de los soberbios, de los orgullosos, de los que no quieren saber con Dios nada. Satanás, el orgulloso y soberbio, odia la cruz, porque Jesucristo, humilde y obediente, lo venció en ella, humillándose a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y así transformó la cruz en victoria, como lo explica San Pablo, por la cual Dios le ensalzó y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Nosotros, al celebrar la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, seguimos exaltando la cruz, levantándola y queriendo levantarla en la cumbre de todas las actividades humanas, para que sea Cristo el que triunfe. Es el instrumento para levantar a los que caen, el apoyo de los que se mantienen en pie, el bastón de los débiles, la guía de quienes se extravían, la meta de los que avanzan, la salud del alma y del cuerpo, la que ahuyenta todos los males, la que acoge, dice San Juan de Damasceno, todos los bienes, la muerte del pecado, la planta de la resurrección, el árbol de la vida eterna. Y por eso la ensalzamos, y por eso la besamos, y por eso nos signamos con la cruz, y por eso le agradecemos al Señor que haya querido revelarnos que el signo de la salvación es el signo de la cruz. El Señor ha puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida. Vemos en el prefacio de la misa de hoy. Y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido. Que no nos cansemos de llevar la cruz con nosotros y de ponerla en la mesa cuando trabajamos y de tenerla presente cuando entramos o salimos del oratorio
al ver esa cruz que San José María quiso que estuviese presente en todos los centros de la obra. Cruz, pues, negra, sin crucifijo, porque el Cristo que le falta somos tú y yo. La cruz que se presenta en nuestra vida de muy diferentes maneras, mediante la enfermedad, mediante la pobreza, mediante el cansancio, mediante el dolor, mediante el desprecio, mediante la soledad. Y hoy podemos hacer examen en nuestra oración, junto al sagrario, nuestra disposición habitual ante esa cruz que se muestra a veces difícil y dura, pero que si la llevamos con amor se convierte en fuerte de purificación y de vida y también de alegría. Por eso nos podemos preguntar, ¿nos quejamos con frecuencia ante las contrariedades, pequeñas o grandes? Damos gracias a Dios también por el fracaso, el dolor y la contradicción. ¿Nos acercan a Dios estas realidades o nos separan de Él? Todos recordáis esa lectura que se hace en la misa, pero bueno, que está en el libro del Éxodo, en el libro de los Números, cuando el Señor castigó al pueblo elegido por murmurar contra Moisés y contra Yahvé, al experimentar las dificultades del desierto, y les envió serpientes que causaron estragos entre los israelitas. Cuando se arrepintieron, el Señor dijo a Moisés: haz una serpiente de bronce y ponla por señal. El herido que la mirare vivirá. Hizo pues Moisés una serpiente de bronce y la puso por señal, y los heridos que la miraban eran sanados. La serpiente de bronce era signo de Cristo en la cruz, en quien obtiene la salvación los que lo miran. Y así lo expresa Jesús en esa conversación con la que hemos iniciado la meditación, en el Evangelio de hoy, la conversación con Nicodemo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga vida eterna en él. Desde entonces, ya la cruz dejó de ser señal de castigo terrible, para ser signo de santidad. La santidad pasa por la cruz y cobra sentido algo tan falto de él como es la enfermedad, como es la pobreza, como es el dolor, como es el fracaso, como es la mortificación voluntaria, esa que las personas a veces no entienden y la hacen pues por conservar la moda o por conservar, el otro día me decía, pues un marido, dice, las mujeres tuvimos que prestar nuestras chaquetas para que se abrigaran, porque hacía frío por la noche, claro. Iban con trajes de verano, con tirantes frescas, pues pasaban frío, los maridos tuvieron que dejarle las chaquetas. Entonces a veces se sacrifican por mantener la línea, por estar en forma, pues por mantener el color de la piel, pues por estar atractivas, lo que sea. O los hombres también, no solamente son las mujeres, y hacen gimnasia, y van al gimnasio, y hacen todo tipo de cosas, por aparentar. En cambio, la mortificación voluntaria, por rechazar cualquier cosa que nos aparte del Señor, y por fortalecer los músculos del alma para vencer las tentaciones. Dios bendice con la cruz cuando quiere otorgar grandes bienes a un hijo suyo, al que trata entonces con particular predilección. Lo hemos visto en la vida de San José María, como el Señor
José María se quejaba al Señor de las contradicciones que le venían y cómo volvía después al oratorio a darle gracias al Señor porque le seguía queriendo. Gentes que huyen de la cruz de Cristo como en desbandada y se alejan de la alegría verdadera, de la eficacia sobrenatural que llena el corazón, de la misma santidad. Huyen de Cristo. Pues nosotros llevémosla sin rebeldía, sin quejas, con amor. Escribe San José María en Camino, lo has leído ya muchas veces. Estás sufriendo una gran tribulación, tienes contradicciones, di muy despacio, como paraleándola esta oración recia y viril. Hágase, cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada la justísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén, amén. Yo te aseguro que alcanzarás la paz. Bueno, si vas a la Catedral de la Almudena y ves ahí en esa capilla dedicada a los santos de Madrid, pues a San José María, ves esas representaciones de los enfermos que él visitaba y atendía humana y espiritualmente, y cómo les hablaba también del sentido de la enfermedad, y cómo les enseñaba a besar la cruz. Cruz fiel, dice el himno, tú eres el árbol más noble de todos. Ninguno otro se te puede comparar en hojas, en flor, en fruto. El amor a la cruz produce abundantes frutos en el alma. En primer lugar, nos lleva a descubrir enseguida a Jesús, que nos sale al encuentro y toma lo más pesado de la contradicción y lo carga sobre sus hombros. Nuestro dolor asociado al del Maestro nos hace más llevadera las dificultades. Por eso el apóstol se gozaba en sus tribulaciones, se gloriaba de ellas y se consideraba dichoso de poder unirlas a la cruz de Cristo y completar así su pasión, lo que falta a la pasión de Cristo por su iglesia, para bien de la iglesia y de las almas. Completo en mi carne, y tú dices, pero si la pasión de Cristo ya es sobreabundante, ya no necesita completar nada. Pero es que lo que sí necesita es actualizarla a las personas que conviven contigo. Por eso cuando te venga el pensamiento de que se sigue ofendiendo mucho a Dios, de que se ofende mucho a Dios, de que por desgracia a veces nos acostumbramos a contemplar el pecado y se sigue ofreciendo mucho a Dios, piensa, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. El único dolor verdadero es alejarnos de Cristo. Los demás padecimientos son pasajeros y se tornan en alegría y paz. No es verdad, decía San José María en ese libro, recogido ese libro de Via Crucis, no es verdad que en cuanto dejas de tener miedo a la cruz, a eso que la gente llama cruz, cuando pones tu voluntad en aceptar la voluntad divina, eres feliz y se pasan todas las preocupaciones, los sufrimientos físicos o morales. Es verdaderamente suave y amable la cruz de Jesús. Ahí no cuentan las penas, solo la alegría de saberse corredentores con Él. De saberse que estamos corredimiendo, corredentores con Él. Señor, estamos aquí en este rato de meditación, buscando ese trato y esa amistad contigo. Que ese trato y esa amistad contigo nos enseñan, por otra parte, a ver y a llevar con una disposición joven, animosa, decidida,
alejada de la tristeza, de la queja, las dificultades que se presentan. Y las veremos, igual que han hecho los santos, como un empuje, como un estímulo, como un obstáculo que es preciso saltar en esta carrera de la vida. A veces, cuando se ven las carreras de obstáculos, esas carreras a mí me encantan porque los obstáculos están para saltarlos. Y a veces al correr y saltarlos se puede tropezar con uno de ellos y se puede uno como desequilibrar de la carrera, pero se sigue adelante, no se para y se desanima, no se avergüenza de que haya tropezado después de tantos entrenamientos en los que pasó limpiamente los obstáculos, llega a ese obstáculo y toca, pues se sigue adelante, se sigue adelante. Espíritu alegre, deportista, optimista, incluso en los momentos difíciles, que no es fruto del temperamento, ni de la edad, nace de ese trato con el Señor, estábamos hablando antes, de la conciencia siempre presente de que somos hijos de Dios. Y esa disposición serena, optimista, creará en todas circunstancias un buen ambiente a nuestro alrededor, pues en ese trato familiar, en el trabajo, con los amigos. Y además eso acercará a los demás al Señor. Escribía San José María en Surco, en Forja. Al celebrar la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, suplicaste al Señor con todas las venas de tu alma que te concediera su gracia para exaltar la Cruz Santa en tus potencias y en tus sentidos. Y para mortificar la imaginación, para mortificar la memoria, para mortificar la vista, el gusto, el tacto, el oído, para saber buscar ese pequeño sacrificio. Y añadía, una vida nueva, un resello para dar firmeza a la autenticidad de tu embajada. Todo tu ser en la cruz. Y termina diciendo, veremos, veremos. Pues se está diciendo a él, porque como es un propósito que ha formulado en esa fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, en esa petición que le hace el Señor en esa fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, veremos, veremos. Pues también se lo pedimos nosotros, con la conciencia clara de que el Señor siempre nos escucha, pero que ese propósito no se quede solamente en una súplica al Señor, sino también en una concreción de cómo lo hacemos, de cómo queremos seguir haciéndolo. Terminamos nuestra oración junto a Nuestra Señora. Cor Mariae perdolentis miserere nobis. Mañana celebramos la fiesta de la Virgen de los Dolores, Cor Mariae perdolentis. Cor Mariae perdolentis miserere nobis. Invoca al corazón de Santa María, con ánimo y decisión de unirte a su dolor, en reparación por tus pecados y por lo de los hombres de todos los tiempos. Y pídele, dice San José María, para cada alma, que ese dolor suyo aumente en nosotros la aversión al pecado y que sepamos amar como expiación las contrariedades físicas o morales de cada jornada. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.